El título de hoy, no sé si está puesto, dice, predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Tan simple como eso, pero tan complejo a la vez, como vamos a ver. Hay muchas cosas que tener en cuenta para predicar el Evangelio. Para eso vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hasta aquí la palabra de Dios. Quiero poner más énfasis en el versículo 2, pero es necesario entrar un poquito en el contexto antes. Había una razón urgente para que Pablo escribiera esta carta, esta epístola a Timoteo. Recordemos que Pablo estaba encarcelado en Roma. Seguramente se dice que era el segundo encarcelamiento que tuvo, porque él estuvo una vez encarcelado, después fue libre, pudo predicar, pero estuvo otra vez en la cárcel. Y se dice que de este tiempo, este último tiempo de Pablo en la cárcel, él decide escribir con urgencia este mensaje a Timoteo. Pablo dice en el versículo 6 del mismo capítulo, que el tiempo de su partida estaba cerca. Él estaba a punto de ser sacrificado, dice. Por lo tanto, le urgía pasar la posta, como quien dice, ¿no?, a su discípulo amado Timoteo para que se encargue de la predicación del Evangelio. Pablo sabía que su ministerio llegaba a su fin y seguramente también su vida en este tiempo. Así que alienta y compromete a Timoteo a que predique la palabra, porque Pablo veía también un gran problema. Había un escenario muy grave con respecto al Evangelio. Había herejías, había muchas herejías. Y estas herejías contaminaban a la iglesia. ¿Saben? Una herejía es una falsa doctrina que tergiversa o desvirtúa la verdadera revelación de la palabra de Dios. Y eso contaminaba a la iglesia. Y creo que esta es la necesidad primera por la que Pablo le dice, predicar el Evangelio. Le dice que lo predique con toda exhortación, con doctrina, celoso de la palabra fiel, soportando las pruebas y las aflicciones que vendrían a causa de la predicación del Evangelio. Y uno piensa, en el día de hoy, estas herejías quedaron hace 2000 años atrás, cuando comenzaba a predicarse el Evangelio, con los falsos maestros, con los judaizantes que introducían estas cosas raras, pero también las griegas, ¿no es cierto?, que se introducían, filosofías que se metían dentro de la iglesia y ensuciaban, ¿no?, y hacían ruido el verdadero Evangelio. ¿Esto quedó allá atrás? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no, ¿no es cierto? Es más, hoy se hace mucho más necesario predicar el Evangelio. Hay cientos de filosofías dando vueltas contrarias a la verdadera palabra de Dios. Cientos de herejías que tuercen la misma palabra de Dios. Y cientos de filosofías que en la sociedad, de doctrinas de demonios, como dice la Biblia, porque lo que no es conforme al Evangelio es del diablo. Entonces hoy más que nunca se hace necesario. Miren, la gente hoy cree más en lo extraterrestre que en Dios. ¿No es cierto? Se habla mucho hoy en día. Hay temporadas de los extraterrestres, ¿no es cierto? Hay temporadas que salen, temporadas que no, y hay temporadas que vuelven a salir, es como que se toman vacaciones los extraterrestres. Ahora estamos de vuelta en esas temporadas de los ovnis y los extraterrestres. Ahora, yo les digo, no viste ni a los extraterrestres ni a Dios, ¿por qué te inclinás por los extraterrestres?
¿no es cierto? Hay una inclinación a querer a cualquier otra cosa menos al Evangelio de Jesucristo. Basta que pregunten en las calles y se van a dar cuenta. Yo lo hago mucho. La sociedad está llena de una falsa espiritualidad, mezclada con misticismo y superstición. Muchos andan ahora con la energía cósmica y la vibra, ¿o no? Todo lo vemos, lo sentimos por ahí, pero a la vez van a las iglesias estas personas que hablan de eso y bautizan a sus hijos, ¿no es cierto? Qué incoherencia, ¿no? Escuchar la palabra de Dios y a la vez la energía cósmica, el pensamiento que lo atrae todo, la ley de la atracción y cuántas cosas raras que andan dando vuelta, pero a la vez mezclan a Cristo entre medio, por si alguna cosa de esas les sirva. Otros adoran a los ángeles y no al Creador, y tienen un ángel con nombre para cada petición. Igual que a los santos también, hay uno para cada petición, enfermedad, trabajo, etc., ¿no? Y le prenden velas. Y no saben que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Otros creen encontrar a Dios en su interior poniendo la mente en blanco, con la famosa meditación trascendental. Dios está dentro nuestro, dicen ahora, ¿no? Qué ignorancia, ¿no? Y qué necedad. Si Dios estuviese dentro nuestro, que es Dios de amor, porque reconocen que si Dios existe desde amor, el mundo no estaría como está, ¿no es cierto? Así que qué necedad pensar que Dios está dentro nuestro. Y no lo hablo a los cristianos, que sí está dentro nuestro, porque han recibido el Espíritu de Dios. Lo digo por el mundo. Así que miles de filosofías y doctrinas de demonio han invadido nuestra sociedad hoy. Y yo me pregunto, como iglesia, ¿estamos combatiendo estas falsas doctrinas? Y no digo con esto que vaya y se pelee con alguno que cree diferente, pero simplemente predicar la palabra con la sana doctrina para exhortar a los demás a que lo que ellos creen es un engaño, es una mentira del diablo. Y no tienen argumentos. Entonces, como iglesia, estaremos combatiendo, estaremos siendo conscientes de esa necesidad, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, de compartir, perdón, por ahí pienso que está el vaso acá, de compartir el Evangelio. Existen también muchas iglesias cristianas, o que se autodenominan cristianas, pero rechazan la deidad de Jesús. Ya sabemos quiénes son esos. Rechazan la deidad de Jesús. Y no es así, no vamos a hablar de eso hoy, pero Jesús es Dios también en la deidad. Es la segunda persona en la deidad. Otras rechazan a Jesús como la única cabeza de la iglesia y como único intercesor entre Dios y los hombres y ponen un representante humano en la tierra. Tampoco es bíblico. Otros buscan profecía más allá de la revelación bíblica y van desde la adivinación al futurismo. Otras iglesias están llenas de apóstoles y profetas que desvirtúan el verdadero sentido de la profecía. Y Cristo es utilizado más como un medio manipulable que como el fin mismo del cristianismo. O sea, estamos llenos de herejías y falsas doctrinas. Llenos. El mensaje entonces de Timoteo se presenta como un ruego, porque es debido a muerte. Versículo 1. Comienza con un te encarezco. La palabra encarezco se traduce también como encargar, dar testimonio, exhortar. Es como que Pablo ruega a Timoteo en la presencia de Dios que dé testimonio en directa relación con tres hechos, como lo vemos en el versículo 1. La realidad del juicio de Cristo, la certeza de su regreso y el establecimiento de su reino. Bajo esas premisas, digamos, es que él encarece a Timoteo que predique, ¿no?, la palabra. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 1, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 10, hablando del juicio. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Hermanos, viene un día de juicio. Viene un día de juicio. A ver si no quiero poner acá para acercarme porque esto no tiene apoyo. A ver ahí. Lo voy a sacar.
Para ahí me hace enseñar algunos que no tanto. Bien, viene un día de juicio, dice, en que todo el mundo será juzgado, y esta es la principal urgencia de predicar la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Nosotros hoy somos esos enviados. Hoy somos los apóstoles de este tiempo. Apóstoles significa enviados. La iglesia es el medio por el cual Dios se manifiesta al mundo, para que el mundo lo conozca. Y tenemos la misión de anunciar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús por la fe en Él, antes de que Él venga en juicio a reinar y a juzgar a los vivos y a los muertos, como leímos. Ahora, ¿cómo nos recomienda Pablo que debemos predicar la palabra según el pasaje leído? Lo leemos o lo releemos en el versículo 2 nuevamente. Dice, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ya que tenemos algunas recomendaciones que yo les decía para la predicación de la palabra. Primero, la predicación debe ser insistente, ¿no? La palabra instes del versículo 12 se traduce también como persiste. Es decir, que el cristiano debe predicar con insistencia, con persistencia, ¿no? Permanentemente, con fuerza y determinación. Esto es instes. La pregunta que surge es, ¿somos entonces realmente conscientes de esta urgencia y de esta necesidad? Cuando dijimos que el mundo está tan contaminado por herejías y falsas doctrinas y movimientos diabólicos. El mismo Pablo fue un predicador persistente. Él más que nadie sabe de lo que era sufrir a causa del Evangelio. Dice Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Te has avergonzado alguna vez de predicar el Evangelio? Tal vez por el qué dirán, porque se van a burlar. A veces no da la situación, uno quiere meter el bocadito, como dice, pero no da, porque seguramente uno dice, ¿qué salís con esto ahora? No, aún entre los compañeros, aún entre amigos. No hablo de gente desconocida, que tal vez uno puede tener una cierta timidez. A veces entre los compañeros no da lugar, ¿no? Por algo que nos hace callar. Pero hay un consejo del apóstol Pablo para eso, y se lo da a Timoteo, que era muchacho, joven, y seguramente tenía estos altibajos como cualquiera de nosotros, de miedo, de timidez, de no sentirse capacitado tal vez. Y le dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, le dice, por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Versículo 7, porque no nos ha dado Dios, ¿qué? Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de temor, de cobardía, ni de vergüenza, ¿no? Sino de amor, de poder y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ni de mí, dice Pablo, que no se avergonzaba de sus cadenas, de sus prisiones, de sus sufrimientos. No se avergonzaba, porque había otros que sí se avergonzaban de él. Y por esa vergüenza de un hermano que sufría, muchos otros, como Alejandro y Meneo, no recuerdo bien si era así, se apartaron del Evangelio. ¿Cuántas veces nos dicen a nosotros, o miran a un cristiano sufriente, y dicen, bueno, pero si le pasa eso a él, ¿para qué seguir a Cristo? Al fin y al cabo no lo está bendiciendo Dios, pero a mí sí, mira vos, yo soy ateo y me va de 10. Pero no es así. Ellos tendrán su recompensa, como dice, porque no se trata de que me vaya bien o mal, se trata de creerle a Dios. Entonces, dice Pablo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea que según el poder de Dios y según la voluntad de Dios, a mí me va a ir mal o peor. Tal vez a nosotros no nos cuesta mucho predicar el Evangelio acá en el barrio, donde estamos, donde vivimos, en la libertad que tenemos de poder profesar el Evangelio. Pero hay otros lugares
que les cuesta la vida, ¿no? Así que no debemos avergonzarnos de dar testimonio del Señor siempre, sabiendo, como dice en la Escritura, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Segundo, la predicación debe ser a tiempo y fuera de tiempo. El cristiano debe encontrar la manera o crear la oportunidad de predicar la palabra. Cada momento es una oportunidad para hablar de Cristo. No importa si le cae bien o no al otro. No importa si es aceptable el tiempo o no. No importa si lo rechaza o no. Lo importante es proclamar el Evangelio de Cristo. Debemos estar entonces siempre alertas a poder compartir el mensaje. No deberíamos limitarnos a compartirlo solo cuando estamos cómodos, sino incómodos, o cuando sea oportuno, sino también cuando sea inoportuno. O sea, es independiente de la circunstancia. Muchas veces predicar el Evangelio puede traernos problemas, ¿verdad? Más de uno acá seguramente pasamos algunas cuestiones difíciles por predicar el Evangelio. Yo me acuerdo que ir a Pigüé nomás, y sin predicar a la persona, pero cuando hubo un problema grave en Pigüé, que habían robado algo, yo confronté a la persona que robó. Y la persona me amenazó. O sea, si a mí me pasa eso, tal vez en una circunstancia de mi vida, una o dos por allí, imagínense un misionero, o en lugares realmente complicados. Entonces, pero recordemos lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Por eso, hermano, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor nos va a recompensar. Él no es deudor de nadie, dice. 3. Redarguye, reprende. Redarguye, reprende, todo el versículo 2. Estas dos palabras se pueden traducir también como convence de pecado, pone en evidencia, acusa, generalmente con la intención de avergonzar a la persona reprendida. Ustedes dirán, pero esto, qué mal que hagas esto con el hermano. No está mal, ya vamos a ver. Por ejemplo, encontramos este término en muchos versículos, como en Mateo capítulo 18, versículo 15. Mateo capítulo 18, versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Repréndele. O sea, en este caso se expone abiertamente la falta del ofensor. También en Juan capítulo 8, versículo 8 al 9, que es el pasaje de la mujer adúltera. Jesús estaba escribiendo en tierra, entonces dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, los que querían apedrear a la mujer adúltera, acusados por su conciencia, de nuevo, reprendidos, salían uno a uno. También podemos hallar esta palabra en referencia a los que contradicen la fe, como en Tito, capítulo 1, versículo 9. Dice, retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer o reprender a los que contradicen. Es decir, en todos los casos, la reprensión es un claro llamado a la convicción de pecado de la persona, de acusación por el pecado de la persona o el ofensor. Pablo está diciendo a Timoteo, no temas, Timoteo, en tu predicación, es parte de la predicación de la palabra, en convencer de pecado a aquel que lo comete. No temas en sacar a la luz a aquellos que están en tiniebla, Timoteo. Denunciarlo, Timoteo. ¿Está bien? Por supuesto, cuando encontramos a un hermano que peca y sabemos, lo debemos traer primeramente de forma personal y hablarle, ¿no? No acusarlo en público, para que se arrepienta y deje de pecar. Pero si no se arrepiente, dice la Biblia que podemos llamar 2 o 3 testigos, volverlo a reprender al hermano, y si no se arrepiente, acusarlo en público. Y hasta puede ser excomulgado de la iglesia. A veces nos queremos hacer estas cosas por miedo a perder al hermano, ¿verdad? Porque se va a ofender. Y va a dejar de ser mi amigo, o no va a venir más a la iglesia. Pero es necesario que en la predicación también exista la reprensión. Yo rescaté 2 propósitos de la reprensión. 2 propósitos al menos.
Uno, la reprensión tiene el propósito de hacer que el hermano abandone su pecado. ¿Está bien? Muchas veces una palabra de advertencia al hermano ya lo pone en la vereda, como decimos, ¿no? Lo pone en la senda derechito, una advertencia a tiempo lo puede corregir. Y eso puede hacer que él no persista ya más en su pecado. Leímos recién en Mateo capítulo 18, versículo 15, que dice, por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele, leímos recién. Tú y él solo, pero dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Mm? Pero si no lo hacemos, y hacemos el oído sordo, como quien dice, nos hacemos cómplices del hermano. Por encubrir el pecado. Por eso debemos denunciar aquello que está mal. No para jugar al hermano, porque no somos jueces de nuestro hermano, pero sí para ganarlo, porque la verdadera intención de la reprensión es la restauración del hermano y no perderlo, ¿verdad? El segundo propósito que encuentro es que la reprensión me cuida de no pecar. Me cuida de no pecar. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¿Mm? O sea que la reprensión es buena. Es lindo que le pase al otro, no a mí, ¿no es cierto? Yo gracias al otro me salvo. Pero también tiene ese propósito. Yo siempre digo que el miedo no es sonso, ¿no? Porque si no tuviésemos el miedo a estas cosas, haríamos lo que no quisiéramos, pero el miedo nos cuida. Cuando nuestros padres nos disciplinaban, la segunda vez que íbamos a hacer la macana, la pensábamos 2 veces, ¿o no? Porque nos dolía la disciplina. Y si te disciplina Dios, es más fuerte a veces la disciplina de Dios, no nos gusta, ¿no? A veces preferimos la de nuestro padre, se lo puedo asegurar, ¿no es cierto? Entonces, la disciplina no es solo para el beneficio del pecador, sino también advierte a los demás. Hay varios casos en la Biblia sobre este temor, para cuidarnos no pecar. Pero voy a nombrar uno solo del Nuevo Testamento y es bastante extremo, que es el caso de Ananías y Zafira. No lo voy a leer porque Luis me corre, si no. Pero Ananías y Zafira, todos conocemos el caso de Ananías y Zafira. Ellos iban a enfrentar una herencia que habían recibido, iban poniendo todos los discípulos a los pies del apóstol, sus ofrendas, sus bienes, para compartirlo entre todos. Entonces ellos reciben una herencia, Ananías y Zafira, y dicen, la vamos a entregar a todas. Pero una motivación del corazón irresponsable o no, que no convenía, dice, me voy a quedar con una partecita. Entonces cuando van a entregar eso, el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, dice, ¿por qué le mintieron al Espíritu Santo? ¿No? Y primero llega Ananías y la esposa no estaba, llega Ananías y le dice, y cae muerto automáticamente. Ananías no le dijo nada, perdón, directamente cae muerto por haber mentido el Espíritu Santo. Luego viene la esposa y le dice lo mismo, Pedro, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿No te habría convenido que te quedes con la herencia o que digas pongo una parte o la doy toda, pero no que mientas? Esa era la mentira del Espíritu Santo. Y automáticamente la mujer cae muerta también. Y la enterraron. ¿Y qué dice Hechos capítulo 11, versículo 11, cuando cierra Ananías el pasaje o el relato de Ananías? Hechos capítulo 11, capítulo 5, versículo 11. ¿Qué dice? Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. No es un temor al castigo de Dios por haber mentido. Porque imagínense que si creemos que Ananías y Zafira es el juicio de Dios por una mentira, ¿habría alguno acá adentro hoy vivo? No creo, ¿no? Pero tuvo que poner Dios muchas veces ejemplos en extremo para que pudiéramos entender qué significan estas cosas. Gracias a Dios hoy estamos en este tiempo donde la palabra de Dios tiene más luz que aquella vez, ¿no? Por lo tanto, la reprensión es necesaria como parte de la predicación porque tiene el propósito de hacer que el hermano abandone su pecado y también nos protege de cometerlo. 4. Exhorta, dice. Exhorta, es decir, anima, invita, alienta. También se traduce como consolar, confortar. Timoteo es llamado a exhortar como parte de su ministerio y nosotros también.
Exhortar implica dar ánimo a otros en su vida cristiana. Debemos ser motivadores espirituales, ayudando a fortalecer la fe de los demás. Exhortar implica aconsejar a otros en cuanto a su conducta o creencias. Exhortar implica consolar al que está pasando por dificultades o pruebas. Es decir, que exhortar implica una acción activa y compasiva para edificar y corregir y alentar y guiar a la iglesia. No es solamente un trabajo pastoral. No es solamente un trabajo pastoral. Cualquier cristiano puede y debe mostrar esta cualidad hacia otro hermano. Pero vemos también que esa exhortación, dice en el versículo 2, debe ir acompañada de dos aspectos muy importantes. Debe ser con toda paciencia y con doctrina, ¿no? O sea, la predicación del Evangelio incluye una gran exhortación, alguna severidad por el juicio que se avecina, pero también debe ser con amor, ¿no? Con paciencia y con doctrina. La palabra paciencia se refiere a la capacidad de mantener la calma y la compostura en situaciones desafiantes o provocativas. ¿Quién es paciente así? Amén, hermano. Esto quiere decir que debemos ser pacientes al enseñar la palabra de Dios, respetando el crecimiento y la comprensión del otro. Debemos ser tolerantes, corrigiendo con amor al que está creciendo, para poder darle tiempo que cambie. O sea, esta paciencia es necesaria entonces para predicar la palabra, porque el crecimiento espiritual requiere tiempo y dedicación constante. De hecho, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Si somos pacientes, demostramos ser entonces personas espirituales. Si no somos pacientes, bueno, digamos, hagamos lo que nos aconseja el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, ¿no? Hay un largo camino por recorrer. Me acuerdo que Luis dijo en la última predicación que el cristianismo es como la aurora que va creciendo hasta que el día es perfecto. Todos tenemos una evolución. Tal vez en algún fruto del Espíritu Santo a mí me sale y hay otros que no tanto. Pero somos aconsejados a revestirnos de Cristo para tener ese amor que el Señor tenía, ¿no? La doctrina, que es el otro punto, se refiere a la sana enseñanza de la palabra de Dios, tal como está en las Escrituras, sin adulterar, sin adulterar. Debemos ser fieles a la verdad y a los principios fundamentales de la fe cristiana, combatiendo todo tipo de herejías. Esto es lo que le aconseja Pablo a Timoteo. Ojo, Timoteo. Debemos ser coherentes, no solo transmitiendo los principios bíblicos, sino también explicándolos para que el otro, el oyente, comprenda cómo ponerlos en práctica. Debemos rechazar todo aquello que se aparte de las Escrituras. Debemos también edificar a la iglesia, nutriendo a los hermanos con enseñanza sólida, que fortalezca la fe y los ayude a crecer en su relación con Dios. Dice Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Miren qué importante esto. O sea, nosotros podemos definir, conforme a lo que escuchemos de alguien decir que tiene a Cristo, si es cristiano o si es un hijo de Dios o no. ¿Vieron que hay un refrán que dice, dime con quién anda y te diré quién eres? Podríamos inventar uno nuevo. Dime en qué crees y te diré si eres o no un hijo de Dios. Pablo termina diciéndole a Timoteo en el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Si parafraseamos esto, es como si Pablo le dijera a Timoteo, Timoteo, no te dejes intimidar, no te dejes influenciar
por las doctrinas y filosofías y las herejías que andan por ahí. Mantenete firme en lo que has aprendido. ¿Y de quién has aprendido? Sé fiel hasta la muerte, Timoteo. Y ese consejo hoy es para vos, hoy es para mí. En conclusión, entonces, y para terminar, el mensaje es claro, hermanos. Predicá la palabra incansablemente, con toda fidelidad, tanto en tiempo oportuno como inoportuno, y perseverá a pesar de las dificultades. Los días postreros del apóstol Pablo, que hablaban allá, los estamos viviendo hoy. Los estamos viviendo hoy. Llenos de herejías, de filosofías engañosas, de doctrinas de demonios, de fábulas, de cuentos de hadas y todo lo que nombré al principio que está dando vuelta ahí por la calle. Desechando la sana doctrina o desmereciendo el Evangelio de Jesucristo. Cuando uno va con el Señor Jesucristo, el Evangelio, eso no existe, te dicen ahora. No, Jesucristo no. Mejor los extraterrestres. Entonces, hay que combatir eso. ¿Por qué Jesucristo no? ¿Por qué el extraterrestre sí? ¿Por qué el mono y la evolución y el Big Bang sí? ¿Por qué no creerle a Dios? Cuando a mí yo confronto estas herejías con algunos, estas falsas doctrinas, o estas falsas enseñanzas del mundo, que creen que el Big Bang fue el que creó todas las cosas y que no hay un Dios por encima, yo le digo, ¿sabes qué? Vos tenés más fe que yo. No, yo no tengo fe, me dicen. No, sí tenés más fe que yo. La verdad que la fe que tenés es admirable. Por creer eso, le digo. Me estás cargando. Y sí, un poco te estoy cargando. Porque es más fácil creer en el arca de Noé que llevó todos los animales que la ridiculez que vos crees. Así es. No sé si podrán responderle así. Pero yo a muchos de mis amigos lo hago porque tomo atribuciones, porque somos amigos. Pero hay que confrontar afuera, hermano, al mundo. Por eso corregí, enseñá, reprendé, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para hacerte sabio en todo. No nos dejemos intimidar por nada, porque la gracia de Dios nos acompaña, no nos olvidemos de eso. Estemos listos entonces de defender y sufrir por el Evangelio. Ejemplo tenemos a Jesucristo, el justo, que por su compromiso con el Padre sufrió la crucifixión. ¿Cuánto estás padeciendo vos por el Evangelio? ¿Cuánto estamos padeciendo nosotros? ¿A cuánto nos surge predicar el Evangelio en un mundo que se está perdiendo con doctrinas de demonios? Que al participar ahora de los símbolos, entonces, tengamos este pensamiento y le pidamos a Dios perdón si no hicimos bien la tarea. Pero también pidámosle sabiduría y compromiso para poder predicar el Evangelio con toda fidelidad, a pesar de las circunstancias que nos toque vivir. Amén.